Entonces, cretino, vas a dejar tu herencia de 40 millones para mí, si no es la calle, escupió Gonzalo con una crueldad que me atravesó el alma. Sus palabras resonaron en el aire espeso de mi sala, donde tantas veces había recibido sus abrazos fingidos cuando necesitaba dinero. Ahora, a mis 69 años, veía por primera vez el rostro real de mi hijo, despiadado, calculador, sin rastro del niño que una vez mecí entre mis brazos hasta que se durmiera. Nadie va a necesitar a un viejo tan inútil como tú, además de nosotros, continuó Florencia, mi nuera, con esa sonrisa helada que había perfeccionado durante años de matrimonio con mi hijo. Sus uñas largas tamborileaban sobre la mesa de caoba que yo mismo había comprado para celebrar su boda, hace 15 años. Qué iluso fui al pensar que mi generosidad construiría puentes hacia sus corazones. La casa que había levantado ladrillo a ladrillo, trabajando 12 horas diarias en la construcción durante mis 30 años, de pronto se sintió extraña, como si fuera un escenario donde representaban una obra cruel donde yo era el villano. El sofá donde Gonzalo aprendió a caminar agarrándose de sus brazos, ahora era el trono desde donde me juzgaba como si fuera un estorbo. Papá, no seas terco, agregó Gonzalo levantándose y acercándose a mí con esa mirada que reservaba para los negocios difíciles. Tú ya viviste tu vida. Es hora de que pienses en nosotros, en nuestro futuro. Florencia y yo tenemos planes, proyectos. No podemos esperar a que te mueras para poder vivir dignamente. Mis manos temblaron ligeramente, no de miedo, sino de una rabia contenida que llevaba años acumulándose en mi pecho. Recordé las madrugadas heladas mezclando cemento, las manos agrietadas, la espalda adolorida, todo para darle a este hombre la educación que yo nunca tuve, la comodidad que yo jamás conocí. Le pagué los mejores colegios privados, la universidad de prestigio, incluso sus viajes de estudio al extranjero cuando quiso especializarse en administración de empresas. Además, intervino Florencia con voz melosa pero venenosa, ¿qué vas a hacer tú solo con tanto dinero? Ya no puedes ni manejar bien. El otro día casi chocas en la esquina. Es mejor que nosotros administremos todo antes de que hagas alguna locura o te estafen por ahí. Sus palabras se clavaron en mi orgullo como espinas. Era cierto que mis reflejos ya no eran los mismos, que a veces me costaba recordar dónde había puesto las llaves, pero mi mente seguía clara, mi corazón aún latía fuerte, y mi dignidad permanecía intacta. ¿Cómo se atrevían a tratarme como si fuera un niño incapaz? Miré alrededor de mi sala, donde cada objeto contaba una historia de sacrificio. La televisión de pantalla grande que les había comprado para su primer departamento cuando se casaron. La vajilla de porcelana que Florencia había admirado tanto en una tienda elegante hasta que yo se la regalé por su cumpleaños. Los cuadros caros que colgaban en las paredes, elegidos por ella porque darían clase al ambiente. Todo, absolutamente todo lo que los rodeaba, había salido de mi bolsillo. Piénsalo bien, papá, murmuró Gonzalo inclinándose hacia mí, su aliento oliendo a café amargo y ambición. Puedes hacer esto por las buenas, o podemos buscar otras maneras. Florencia conoce abogados muy buenos. Podríamos demostrar que ya no estás capacitado para manejar tu patrimonio. ¿Realmente quieres pasar por esa humillación pública? La amenaza flotó en el aire como humo tóxico. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, me estaba chantajeando en mi propia casa. El niño que había cargado en mis hombros para que pudiera alcanzar las manzanas del árbol del patio, ahora me amenazaba con quitarme todo lo que había construido con sudor y sacrificio. El mismo que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, ahora se había convertido en mi peor pesadilla. Recordé cuando Gonzalo tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Pasé 3 semanas durmiendo en una silla del hospital, vendí mi camioneta vieja para pagar los mejores médicos, trabajé turnos dobles durante meses para cubrir los gastos. Su madre, mi querida Elena, ya había muerto para entonces, y yo era todo lo que él tenía. ¿Cómo había criado a un monstruo tan despiadado? Y no creas que esto es solo sobre nosotros, añadió Florencia con una teatralidad ensayada. Piensa en tu reputación, Gregorio. ¿Qué van a decir los vecinos cuando sepan que prefieres morirte aferrado al dinero antes que ayudar a tu propia familia? ¿Qué van a pensar en el club donde juegas dominó los domingos? Sus palabras eran como golpes certeros, dirigidos exactamente donde sabían que dolía más. Conocían mis inseguridades, mis miedos, mis puntos débiles, y los usaban como armas contra mí. Durante años había pensado que su interés en mi vida era amor filial, cuando en realidad solo estaban estudiando mis vulnerabilidades para este momento. Florencia se acercó y puso su mano fría sobre la mía. Gregorio, seamos razonables. Tú sabes que te queremos, que siempre estaremos aquí para cuidarte.
Solo queremos asegurar el futuro de todos. Piensa en Clara, tu nieta. ¿No quieres que ella tenga las mejores oportunidades? Con todo ese dinero podríamos mandarla a estudiar a Europa, darle la vida que se merece. Mencionaron a Clara, mi nieta de 17 años, la única luz genuina en esta familia que se había vuelto tan oscura. Pero incluso ese nombre sonaba sucio en sus labios, como si fuera otra herramienta de manipulación en su arsenal de crueldades calculadas. Clara, con sus ojos brillantes y su risa cristalina, que venía a visitarme los sábados para escuchar mis historias de cuando era joven, que me abrazaba sin pedir nada a cambio. Mira, papá, continuó Gonzalo caminando por la sala como un depredador que acecha a su presa, nosotros no somos malos. Solo somos realistas. Tú tienes 70 años casi, ya viviste, ya disfrutaste. Es nuestro turno ahora. Y francamente, mantener esta casa tan grande para una sola persona es un desperdicio. Podríamos venderla, conseguirte un departamento más pequeño, más cómodo para tu edad. Sus palabras me revelaron la verdadera dimensión de su plan. No solo querían mi dinero, querían despojarse completamente de mí. Convertirme en una carga manejable, reducir mi existencia a un cuarto pequeño donde pudiera morirme en silencio sin estorbar sus nuevos planes de grandeza. Tienes hasta el lunes para decidir, declaró Gonzalo enderezándose y ajustándose la corbata que yo le había regalado en su último cumpleaños. O firmas los papeles de transferencia, o empezamos los trámites legales. Y créeme, papá, no será agradable para ti. Los abogados pueden ser muy creativos cuando se trata de demostrar incapacidad mental. La amenaza final cayó sobre mí como una losa. No solo me estaban robando, me estaban amenazando con destruir mi reputación, mi dignidad, todo lo que me quedaba. Se dirigieron hacia la puerta como si fueran dueños del lugar, dejándome solo en mi silla, rodeado del eco de sus amenazas y del peso aplastante de una traición que jamás imaginé posible. Ah, y papá, se volteó Gonzalo desde el umbral, esperamos que seas inteligente. Ya no eres joven, y los procesos legales pueden ser muy estresantes para el corazón. Sería una lástima que toda esta tensión te causara complicaciones. La casa se sumió en un silencio mortal, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared que había marcado tantos momentos felices y que ahora parecía contar los segundos de mi humillación. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo como las lágrimas se agolpaban en mis ojos cansados, mientras las sombras de la tarde se alargaban por el suelo como dedos acusadores. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No mi corazón, eso ya estaba hecho pedazos. Se rompió mi paciencia, mi disposición a seguir siendo víctima de quienes había amado sin condiciones durante toda mi vida. Cuando sus pasos se desvanecieron en la distancia y el sonido del motor de su BMW se alejó por la calle, me quedé sentado en el mismo lugar durante horas. La oscuridad se fue apoderando lentamente de la casa, pero no tuve fuerzas para encender las luces. Era como si la conversación hubiera drenado toda la energía de mi cuerpo, dejándome vacío como un cascarón. Mi mente comenzó a viajar hacia atrás, a los tiempos cuando todo era diferente, cuando el amor en esta familia era real y no una transacción comercial disfrazada. Recordé el día que nació Gonzalo, hace 43 años. Elena, mi esposa, había estado en trabajo de parto durante 18 horas. Yo caminé por los pasillos del hospital toda la noche, rezando, prometiendo ser el mejor padre del mundo si Dios me daba un hijo sano. Cuando finalmente escuché su primer llanto, sentí que mi corazón se expandía hasta ocupar todo mi pecho. Era pequeño, arrugado, rojo como un tomate, pero para mí era perfecto. Lo tomé en mis brazos temblorosos y le susurré, vas a tener todo lo que yo no tuve, mijo. Todo. Qué irónico resulta ahora recordar esas palabras. Elena murió cuando Gonzalo tenía 15 años. Cáncer de mama que se llevó a la mujer más dulce que había conocido en apenas 8 meses. Recuerdo haberle prometido en su lecho de muerte que cuidaría de nuestro hijo, que le daría el doble de amor para compensar su ausencia. Tal vez ahí fue donde me equivoqué. Tal vez le di tanto que nunca aprendió a valorar nada. Después del funeral, trabajé como loco para mantenerlo ocupado, para que no sintiera el vacío que había dejado su madre. Le compré su primera bicicleta profesional cuando tenía 16 años. Costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses, pero ver su sonrisa valía cada centavo. O eso creía entonces. Ahora me pregunto si esa sonrisa era genuina o si ya había aprendido a manipular mis emociones. La universidad fue otro capítulo de mi generosidad ciega. Gonzalo quería estudiar administración en una universidad privada carísima. Papá, me decía con esos ojos brillantes que había heredado de su madre, esta es mi oportunidad de hacer algo grande,
de hacer que te sientas orgulloso. Vendí 2 de mis mejores propiedades para pagar sus estudios. 4 años de matrícula, libros, apartamento cerca del campus, mesada generosa para sus gastos. Cuando se graduó, organizamos una fiesta enorme en el patio de casa. Invitamos a todos los vecinos, a mis compañeros de trabajo, a sus amigos de la universidad. Yo estaba más orgulloso que un pavo real, presumiendo de mi hijo el profesional. Mi hijo va a ser gerente de una gran empresa, les decía a todos. Va a triunfar en grande. Pero el trabajo nunca llegó como él esperaba. Los primeros empleos no estaban a la altura de sus expectativas. Siempre había algo que no le gustaba, el horario, el salario, los jefes que no reconocían su talento. Y yo, como un tonto, seguía pasándole dinero mensualmente para que no se preocupara mientras encontraba la oportunidad correcta. Florencia apareció en su vida cuando él tenía 26 años. La primera vez que me la presentó, algo en mi estómago se contrajo. Era hermosa, eso no podía negarlo, pero había algo calculado en su manera de sonreír, algo artificial en cómo me trataba. Señor Quirós, me decía con una dulzura empalagosa, Gonzalo me ha contado tanto sobre usted. Es maravilloso conocer al hombre que crió a un hijo tan especial. Sus palabras sonaban perfectas, pero sus ojos me estudiaban como si fuera una cuenta bancaria ambulante. Durante el noviazgo, siempre tenía comentarios sutiles sobre cosas que necesitaban o sueños que tenían. Ay, Gregorio, suspiraba mientras miraba catálogos de viajes, siempre he soñado con conocer París. Debe ser tan romántico celebrar ahí el primer aniversario de novios. Por supuesto, yo les pagué el viaje a París. Y el anillo de compromiso de 3 quilates. Y la boda en un hotel 5 estrellas con 300 invitados. Y el departamento nuevo en el mejor barrio de la ciudad. Cada vez que abría mi billetera para ellos, me decía que estaba invirtiendo en su felicidad, en mi futuro como abuelo, en mantener unida a la familia que Elena y yo habíamos comenzado. El departamento no era suficiente. Necesitaban una casa. Para cuando lleguen los nietos, explicaba Florencia con esa sonrisa que había perfeccionado. Los niños necesitan patio, espacio para jugar. Así que les compré una casa de 2 pisos en un barrio exclusivo. $250,000 que saqué de mis ahorros de toda la vida. Cuando Clara nació, pensé que finalmente había valido la pena cada sacrificio. Mi nieta era un ángel, una mezcla perfecta de la belleza de Florencia y los ojos bondadosos que Gonzalo había heredado de su madre. La primera vez que la tuve en brazos, lloré como un niño. Esta vez va a ser diferente, me dije. Con ella voy a hacer las cosas bien. Pero incluso Clara se convirtió en una herramienta para sacarme dinero. Papá, Clara necesita clases de ballet, Clara necesita una computadora para el colegio, Clara necesita aparatos dentales, Clara necesita un viaje educativo con su clase. Nunca era una petición directa, siempre era por el bienestar de Clara, por su futuro prometedor. Los años pasaron y yo seguí siendo el banco familiar. Cuando Gonzalo perdió su trabajo, yo le pagué la hipoteca de su casa durante 8 meses. Cuando Florencia quiso renovar la cocina, yo puse los $20,000. Cuando necesitaron un carro nuevo porque el suyo ya no era confiable, yo les di el dinero para el BMW que habían estacionado frente a mi casa esta tarde. Nunca pedían prestado. Siempre era ayuda familiar, apoyo temporal, inversión en nuestro futuro juntos. Y yo, como un idiota, cada vez creía que esta sería la última vez, que finalmente se establecerían y podrían valerse por sí mismos. Pero la petición de dinero de hoy había sido diferente. Esta mañana, antes de que vinieran con sus amenazas, Gonzalo me había llamado. Papá, necesitamos hablar. Florencia y yo hemos estado pensando. Ya es hora de que hagas un testamento formal, algo legal y bien estructurado. Tú ya no eres joven, y sería irresponsable no tener todo en orden. Sus palabras habían sonado sensatas por teléfono, incluso consideradas. Claro, mijo, le había dicho. Tienes razón. Vamos a organizarlo todo. Qué ingenuo fui al pensar que se trataba de responsabilidad filial. Era el preludio de un atraco. Me levanté lentamente de la silla, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo protestaba por las horas de inmovilidad. Caminé hacia mi habitación, donde en el armario guardaba una caja de metal llena de recuerdos. Facturas pagadas, recibos de regalos, fotografías de mejores tiempos, cartas que Elena me había escrito cuando éramos novios. Saqué una carpeta gruesa llena de documentos, todos los comprobantes de transferencias bancarias, pagos de hipotecas, regalos costosos, viajes financiados.
40 años de generosidad documentada. Más de $2 millones que había invertido en la felicidad de mi hijo y su familia. Dinero que había ganado con mis manos agrietadas, con mi espalda adolorida, con mis madrugadas heladas en obras de construcción. Cada papel era una herida, cada recibo era una traición que yo mismo había financiado. Los había convertido en los monstruos que ahora me amenazaban. Les había enseñado que papá siempre tenía dinero, que papá siempre decía que sí, que papá existía únicamente para resolver sus problemas económicos. Mientras revisaba los documentos bajo la luz amarillenta de mi lámpara de noche, una frase resonó en mi mente como un eco doloroso: me cansé de pagar para que me quieran. No sabía de dónde había salido esa frase, pero se sentía como la verdad más pura que había pensado en años. Guardé todo nuevamente en la caja y la cerré con llave. Mañana tendría que tomar la decisión más difícil de mi vida. Podía ceder ante sus chantajes y pasar mis últimos años como un títere en manos de quienes había criado, o podía encontrar la valentía para decir basta, aunque eso significara quedarme completamente solo. La casa susurraba secretos en la oscuridad, memorias de tiempos mejores que ahora parecían pertenecer a la vida de otra persona. Pero por primera vez en décadas, algo que no había sentido desde la muerte de Elena comenzó a despertar en mi pecho, la determinación de un hombre que ya no tenía nada que perder. Desperté antes del amanecer con un nudo en el estómago y la certeza de que algo había cambiado para siempre en mi interior. Las amenazas de ayer resonaban en mi cabeza como campanas fúnebres, pero extrañamente, el miedo había sido reemplazado por una claridad helada que no sentía desde hacía años. Me vestí despacio, como todos los días, pero esta vez cada movimiento tenía un propósito diferente. Desayuné café negro y pan tostado mientras observaba por la ventana cómo el barrio despertaba. Los mismos vecinos de siempre saliendo a trabajar, los mismos perros siendo paseados, la misma rutina que había observado durante 30 años desde esta mesa. Pero hoy todo se veía distinto, como si estuviera viendo mi vida desde afuera, como un espectador de mi propia existencia. A las 9 en punto sonó el teléfono. Era Florencia, por supuesto. Su voz dulzona atravesó el auricular como miel envenenada. Buenos días, Gregorio. ¿Cómo amaneció? Espero que haya dormido bien y que haya tenido tiempo de reflexionar sobre nuestra conversación de ayer. Dormí perfectamente, mentí, manteniendo mi voz calmada aunque por dentro hervía de indignación. Qué bueno escuchar eso. Gonzalo y yo estuvimos hablando toda la noche sobre la situación. Creemos que lo mejor sería que nos acompañara hoy al banco. Ya tenemos una cita con el gerente a las 2 de la tarde. Podríamos arreglar todo de una vez, sin complicaciones, sin abogados, como una familia que se quiere. La trampa estaba tendida con la precisión de cazadores experimentados. Querían llevarme al banco como un cordero al matadero, hacer que firmara todo mientras aún estaba en shock por sus amenazas. Pero habían subestimado algo fundamental: yo había construido un imperio financiero desde cero, y no llegué hasta aquí siendo ingenuo en los negocios. Me parece una excelente idea, respondí con una calma que lo sorprendió. Nos vemos allá a las 2. Colgué antes de que pudiera agregar más veneno a su conversación. El resto de la mañana lo dediqué a preparar mi propia estrategia. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar quién había inventado las reglas de este juego. Mi primera parada fue el banco, pero no para la cita que ellos habían programado. Llegué a las 10:30, cuando sabía que la sucursal estaría más tranquila. Carmen, la gerente que manejaba mis cuentas desde hacía 15 años, me recibió con su sonrisa profesional de siempre. Señor Quirós, qué gusto verlo. ¿En qué podemos ayudarlo hoy? Carmen, necesito hacer algunos cambios importantes en mis cuentas. Cambios que requieren máxima confidencialidad y que deben ejecutarse de inmediato. Su expresión se volvió seria al detectar la gravedad en mi voz. Me condujo a su oficina privada y cerró la puerta. Durante los siguientes 40 minutos, reestructuré completamente mi patrimonio financiero. Cancelé todas las tarjetas de crédito adicionales que había otorgado a Gonzalo y Florencia a lo largo de los años. Retiré sus nombres como beneficiarios de mis cuentas de inversión. Cambié todas las contraseñas y códigos de seguridad. ¿Está seguro de estos cambios, señor Quirós?, preguntó Carmen mientras procesaba las órdenes. Son modificaciones bastante drásticas. Completamente seguro. Y Carmen, si alguien viene preguntando por mis cuentas o tratando de acceder a información sobre mis finanzas, quiero que me llame inmediatamente. No importa la hora, no importa quién sea. Después del banco, conduje hasta mi oficina. Aunque me había jubilado hace 5 años, mantenía una oficina pequeña donde manejaba mis inversiones inmobiliarias.
Llamé a Cornelio, mi abogado de confianza desde hacía 20 años, un hombre íntegro que había crecido conmigo en este negocio. Cornelio, necesito verte urgentemente. Es sobre mi testamento y algunos asuntos familiares delicados. Por supuesto, Gregorio. ¿Puedes venir esta tarde? Tengo tiempo libre después de las 4. Perfecto. Y Cornelio, trae los documentos más fuertes que tengas sobre protección patrimonial. Creo que voy a necesitarlos. El almuerzo lo pasé solo en un restaurante pequeño cerca del centro, pensando en los próximos movimientos. Cada bocado sabía a libertad, aunque fuera amarga. Estaba desmantelando 40 años de relaciones familiares, pero por primera vez en décadas me sentía dueño de mi propio destino. A las 2:45 llegué al banco para la cita que Florencia había programado. Los vi esperándome en el estacionamiento, Gonzalo ajustándose nerviosamente la corbata y Florencia revisando su maquillaje en el espejo retrovisor del BMW. Cuando me vieron llegar, sus rostros se iluminaron con sonrisas que ya no me engañaban. «Papá, qué puntual como siempre», dijo Gonzalo acercándose a darme un abrazo que se sintió como el beso de Judas. «Estamos muy contentos de que hayas decidido hacer lo correcto. Gregorio», agregó Florencia tomándome del brazo, «va a ver qué fácil es todo cuando trabajamos juntos como familia». Entramos al banco y Carmen nos recibió con una expresión cuidadosamente neutral. Sabía exactamente lo que había pasado esa mañana, pero mantuvo su profesionalismo impecable. Nos condujo a la misma oficina donde 3 horas antes yo había desarmado todas sus expectativas. «Bueno», comenzó Gonzalo frotándose las manos con anticipación, «queremos hacer una transferencia de poderes financieros. Mi padre quiere que nosotros manejemos sus cuentas y sus inversiones. ¿Verdad, papá?» «En realidad», dije con una sonrisa que helé la sangre en sus venas, «vengo a comunicarles que esta mañana ya hice algunos cambios importantes en mi situación financiera». El color se desvaneció de sus rostros como si hubieran visto un fantasma. Florencia fue la primera en reaccionar, manteniendo esa sonrisa forzada que se había vuelto su marca registrada. «¿Qué tipo de cambios, Gregorio? Esperamos que no haya hecho nada precipitado». «Carmen», me dirigí a la gerente ignorando completamente a mi nuera, «¿podrías explicarles a mi hijo y a su esposa cuál es el estatus actual de mis cuentas en relación a ellos?» Carmen aclaró su garganta profesionalmente. «A partir de esta mañana, el señor Quirós ha retirado todos los accesos adicionales a sus cuentas. Las tarjetas de crédito suplementarias han sido canceladas, y ya no hay beneficiarios designados en ninguna de sus inversiones». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gonzalo me miraba como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Florencia, siempre más rápida para adaptarse, intentó otra estrategia. «Papá, no entiendo. ¿Por qué haría algo así sin consultarnos? Nosotros solo queremos ayudarlo, protegerlo. Ayer hablamos de trabajar juntos, de ser una familia unida». «Ayer», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo, «ustedes me amenazaron en mi propia casa. Me chantajearon, me humillaron, me trataron como si fuera un estorbo senil. Hoy decidí tomar control de mi propia vida». «Pero papá», explotó Gonzalo levantándose de su silla, «no puedes hacer esto. Somos tu familia. Todo lo que tienes debería ser nuestro. Nosotros hemos estado contigo todos estos años». «Sí», dije levantándome también, «han estado conmigo. Pero no por amor, sino por dinero. La diferencia es que ahora lo veo claramente». Florencia intentó una última jugada desesperada. «Gregorio, por favor, piense en Clara. Piense en su nieta. ¿Qué va a hacer de su educación, de su futuro? Usted siempre ha dicho que ella es lo más importante». «Clara», dije sintiendo un dolor genuino en el pecho, «es lo más importante. Por eso voy a asegurarme de que reciba una herencia cuando sea mayor, pero no a través de ustedes. Y definitivamente no por chantaje». Salí del banco dejándolos sentados en esa oficina, probablemente tratando de procesar que su plan maestro se había desmoronado en cuestión de minutos. Carmen me acompañó hasta la puerta con una sonrisa discreta de aprobación. «Señor Quirós», me susurró, «a veces las decisiones más difíciles son las más correctas». Conduje hacia la oficina de Cornelio sintiendo algo que no había experimentado en años, el poder de ser dueño de mi propia vida. El viento que entraba por la ventana del coche se sentía diferente, más fresco, como si estuviera respirando libertad pura por primera vez en décadas. Pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Gonzalo y Florencia no se iban a rendir fácilmente. Tenían demasiado en juego como para aceptar la derrota sin pelear.
Lo que no sabían era que yo había estado en batallas mucho más difíciles que esta, y había aprendido que a veces, para ganar, hay que estar dispuesto a perderlo todo. La oficina de Cornelio olía a cuero viejo y café recién hecho, un aroma que siempre me había tranquilizado en los momentos más difíciles de mi carrera empresarial. Mi abogado me recibió con esa expresión seria que reservaba para los asuntos más delicados. Había traído una carpeta gruesa llena de documentos legales, y su escritorio estaba cubierto de papeles que parecían una fortaleza de protección jurídica. Gregorio, comenzó ajustándose los anteojos, por teléfono sonabas preocupado. ¿Qué está pasando exactamente? Le conté todo. Cada detalle de la confrontación de ayer, las amenazas veladas sobre mi capacidad mental, el chantaje emocional, la cita trampa en el banco. Cornelio escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose más grave con cada palabra que pronunciaba. Esto es más serio de lo que pensé, murmuró cuando terminé mi relato. Lo que describes constituye intimidación financiera y posible abuso emocional. Pero también me preocupa otra cosa. Si están dispuestos a llegar tan lejos, es probable que ya hayan consultado con abogados sobre cómo declararte incapacitado. Sus palabras me golpearon como una bofetada fría. ¿Pueden hacer eso realmente? En teoría, sí. Si consiguen 2 evaluaciones médicas que sugieran deterioro cognitivo, más testimonios de familiares cercanos sobre comportamientos irracionales, podrían iniciar un proceso de interdicción. No sería fácil para ellos, pero tampoco imposible. Me recliné en la silla sintiendo el peso de la situación. No solo estaba luchando contra la codicia de mi familia, sino contra la posibilidad de que me quitaran legalmente el control de mi propia vida. Pero no todo está perdido, continuó Cornelio con una sonrisa calculada. Vamos a adelantarnos a sus movimientos. Primero, quiero que te hagas una evaluación médica completa con el doctor Gilberto Mendoza. Es neurólogo, reconocido internacionalmente, y su testimonio sobre tu capacidad mental será inatacable. Anotó el nombre en un papel y me lo pasó. Segundo, vamos a reestructurar completamente tu testamento. No solo cambiaremos los beneficiarios, sino que vamos a incluir cláusulas específicas que protejan tu patrimonio de cualquier intento de manipulación familiar. Durante la siguiente hora, Cornelio me explicó una estrategia legal que me pareció brillante en su simplicidad. Crearíamos un fideicomiso irrevocable que protegería la mayor parte de mi patrimonio. Clara recibiría su herencia a través de un fondo educativo que no podría ser tocado por sus padres hasta que cumpliera 25 años. El resto de mis bienes se destinarían a obras de caridad, específicamente a fundaciones que ayudaran a personas mayores víctimas de abuso familiar. Es un mensaje claro, explicó Cornelio con satisfacción. Si intentan declararte incapacitado después de que firmemos estos documentos, parecerá exactamente lo que es, un intento desesperado de revertir decisiones legales que tomaste en pleno uso de tus facultades. Salí de la oficina de Cornelio con una sensación extraña de poder y melancolía mezclados. Tenía las herramientas legales para protegerme, pero también estaba oficializando el fin de mi familia tal como la había conocido durante 4 décadas. El teléfono de mi casa estaba sonando cuando llegué. Era Gonzalo, por supuesto, pero su tono había cambiado drásticamente desde la mañana. Ya no había fingida preocupación filial, solo rabia pura y desesperación. ¿Qué demonios hiciste en el banco, papá? ¿Te has vuelto loco completamente? Hice lo que debería haber hecho hace años, respondí con una calma que lo enfureció aún más. No puedes hacer esto. Somos tu familia. Todo lo que tienes nos pertenece por derecho. Nosotros hemos sacrificado años de nuestras vidas cuidándote. Su versión revisada de la historia me habría resultado cómica si no fuera tan patética. ¿Cuidándome? Gonzalo, la última vez que viniste a visitarme sin pedir dinero fue hace 3 años, para mi cumpleaños, y se te olvidó felicitarme porque estabas hablando por teléfono durante toda la cena. Eso no es justo. Siempre hemos estado ahí para ti. Sí, como buitres esperando que me muera para repartirse la carroña. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pensé que había colgado. Luego escuché su respiración pesada, el sonido de un hombre tratando de controlar una furia asesina. Está bien, papá, dijo finalmente con una voz que destilaba veneno. Si quieres jugar así, vamos a jugar. Pero te advierto que no va a ser agradable para ti. Florencia ya habló con su abogado. Vamos a demostrar que ya no estás en condiciones de manejar tus finanzas. Vamos a conseguir testimonios médicos, testimonios de vecinos, evidencia de tu comportamiento errático. ¿Comportamiento errático?
como vender propiedades sin razón, cortar las tarjetas de crédito de tu familia sin previo aviso, tomar decisiones financieras irracionales. Cualquier juez va a ver que necesitas protección de ti mismo. La amenaza era clara y sofisticada. Habían pensado esto cuidadosamente, probablemente durante meses. Mi comportamiento errático de hoy sería presentado como evidencia de deterioro mental, no como la respuesta lógica a su chantaje. Haz lo que quieras, Gonzalo, dije sorprendiéndolo con mi tranquilidad. Pero te sugiero que consultes bien con tus abogados. Podrían decirte que atacar la capacidad mental de alguien que acaba de reestructurar legalmente su patrimonio con asesoría profesional no es tan fácil como parece. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono volvió a sonar inmediatamente, pero no contesté. Siguió sonando durante 20 minutos antes de que finalmente se rindieran. Esa noche preparé una cena sencilla para mí mismo: arroz con pollo, ensalada verde, un vaso de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial. Comí despacio, saboreando cada bocado, sintiendo por primera vez en años que podía disfrutar de mi propia comida sin preocuparme por llamadas telefónicas pidiendo dinero. Después de cenar, saqué álbumes de fotos que no había mirado en meses. Páginas y páginas de memorias de cuando Gonzalo era pequeño, cuando Elena aún vivía, cuando nuestra familia era real. Había fotos de cumpleaños, navidades, vacaciones en la playa. En todas ellas, Gonzalo sonreía con genuina felicidad, y yo lo cargaba con el orgullo paterno escrito en cada línea de mi rostro. ¿En qué momento se había perdido ese niño dulce? ¿Cuándo había comenzado a verme como una fuente de financiamiento en lugar de como su padre? Tal vez cuando Elena murió y yo compensé su ausencia con regalos costosos en lugar de tiempo y disciplina. Tal vez cuando le di todo tan fácilmente que nunca aprendió el valor del esfuerzo. O tal vez, pensé con amargura, simplemente había criado a un sociópata encantador que había aprendido a manipular mis emociones desde muy pequeño. El teléfono volvió a sonar a las 11 de la noche. Esta vez era Florencia, usando su voz más dulce y manipuladora. Gregorio, lamento mucho lo que pasó hoy. Gonzalo está muy alterado, ya sabe cómo es cuando se estresa. Pero yo creo que podemos arreglar todo esto como adultos civilizados. ¿Cómo? Bueno, obviamente usted se sintió presionado ayer. Tal vez nosotros fuimos muy directos en nuestra manera de expresarnos. Pero podríamos encontrar un punto medio, ¿no cree? Usted podría manejar su dinero como siempre, y nosotros podríamos ser solo consultores, para ayudarlo a tomar las mejores decisiones. Era increíble cómo podía hacer que su codicia sonara como un favor que me estaba haciendo. Florencia, la conversación de ayer fue muy clara. Ustedes no quieren ser consultores, quieren ser dueños de mi patrimonio. Gregorio, por favor, piense en Clara. Ella los ama tanto a ustedes como a nosotros. ¿Realmente quiere que crezca en una familia dividida? ¿Quiere que recuerde a su abuelo como el hombre que destruyó a su familia por dinero? El golpe bajo llegó directo al corazón. Clara era mi debilidad y lo sabían. Pero esta vez, en lugar de ceder al chantaje emocional, sentí una determinación férrea creciendo en mi pecho. Florencia, Clara va a recordar que su abuelo tuvo la dignidad de defenderse cuando su propia familia lo traicionó. Y si ustedes le enseñan a odiarme por proteger lo que construí con mi trabajo, será responsabilidad de ustedes, no mía. Colgué el teléfono y lo desconecté de la pared. El silencio que siguió no fue vacío sino liberador. Por primera vez en años, no había nadie del otro lado de la línea esperando que resolviera sus problemas con mi dinero. Me serví otro vaso de vino y salí al patio trasero. Las estrellas brillaban con una intensidad que no recordaba haber notado antes. El aire nocturno llevaba el aroma de los jazmines que Elena había plantado años atrás, y que yo había mantenido vivos como un tributo a su memoria. Elena, susurré hacia el cielo estrellado, ojalá pudieras ver en qué se convirtió nuestro hijo. Ojalá pudieras decirme si estoy haciendo lo correcto. El viento movió las hojas de los jazmines, creando un susurro suave que se sintió como una respuesta. En ese momento, una paz profunda se instaló en mi corazón. Había tomado la decisión más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Mañana seguiría la batalla, pero esta noche era mía. Era libre. La guerra había comenzado oficialmente el miércoles por la mañana. Me desperté con el sonido de varios autos estacionándose frente a mi casa, seguido de voces altas y pasos apresurados en mi patio delantero. Cuando me asomé por la ventana, vi un espectáculo que me revolvió el estómago: Gonzalo, Florencia y dos personas que no reconocía, un hombre mayor con traje formal y una mujer con una carpeta llena de papeles.
El timbre sonó de manera insistente, como si quisieran despertarme de los muertos. Me vestí lentamente, sin prisa, sabiendo que cada segundo que los hacía esperar era una pequeña victoria psicológica. Cuando finalmente abrí la puerta, Gonzalo me miró con una mezcla de triunfo y desprecio que me heló la sangre. «Buenos días, papá», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te presento al doctor Carlos Mendoza, geriatra, y a la licenciada Elisa Vega, especialista en Derecho Familiar. Han venido a ayudarnos a resolver esta situación». El doctor era un hombre de unos 60 años, con aspecto profesional pero ojos fríos que me evaluaron como si fuera un espécimen de laboratorio. La abogada era más joven, tal vez 40 años, con una expresión calculada que gritaba ambición y falta de escrúpulos. «Señor Quirós», intervino la abogada con voz profesional, «entendemos que ha habido algunos malentendidos familiares recientes. Estamos aquí para ayudar a encontrar una solución que beneficie a todos». «No hay malentendidos», respondí firmemente. «Hay extorsión y chantaje. Y no voy a invitar a mi casa a personas que vienen a evaluarme como si fuera un animal enfermo». «Papá, por favor», suplicó Florencia con lágrimas que parecían ensayadas, «solo queremos ayudarte. El doctor Mendoza es muy respetado, solo quiere asegurarse de que estés bien, de que puedas cuidarte adecuadamente. Si necesito evaluación médica, buscaré mis propios doctores», dije comenzando a cerrar la puerta. Pero Gonzalo puso su pie para bloquearla. «Papá, no seas terco. Esto puede hacerse por las buenas o por las malas. Preferiríamos que cooperaras voluntariamente». La amenaza era clara como el cristal. Tenían un plan estructurado y estaban dispuestos a ejecutarlo con o sin mi consentimiento. En ese momento, comprendí que mis hijos no solo querían mi dinero, querían destruir completamente mi autonomía. «Muy bien», dije sorprendiéndolos con mi aparente capitulación. «Pasen. Pero quiero que sepan que voy a grabar toda esta conversación». Saqué mi teléfono celular y activé la grabadora de voz, colocándola bien visible sobre la mesa de centro. El doctor Mendoza se veía incómodo, pero la abogada mantuvo su compostura profesional. Durante la siguiente hora, presencié uno de los espectáculos más patéticos y calculados de mi vida. El doctor Mendoza me hizo preguntas aparentemente inocentes sobre mi rutina diaria, mis hábitos financieros, mi memoria reciente. Pero cada pregunta estaba diseñada para crear una narrativa de declive mental. «Señor Quirós, ¿recuerda usted por qué decidió cancelar las tarjetas de crédito de su familia ayer?» «Porque mi hijo y mi nuera me amenazaron en mi propia casa», respondí claramente hacia el teléfono que grababa. «¿No considera usted que fue una reacción excesiva?» «Considero que fue la única reacción sensata ante un intento de extorsión familiar». Florencia intervino con su actuación más dramática. «Doctor, él no era así antes. Siempre fue tan generoso, tan familiar. Pero últimamente ha estado muy suspicaz, paranoico. Ayer nos acusó de querer robarlo, cuando lo único que queremos es cuidarlo». «Es interesante», murmuró el doctor tomando notas, «los cambios súbitos de personalidad pueden ser indicativos de deterioro cognitivo. O pueden ser indicativos de que finalmente me di cuenta de que estaba siendo manipulado», respondí con una sonrisa helada. La abogada decidió tomar el control de la situación. «Señor Quirós, entendemos su posición, pero debemos considerar el bienestar de toda la familia. Sus decisiones financieras recientes han causado gran angustia a sus seres queridos». «Mis decisiones financieras recientes han sido tomadas con asesoría legal completa y en pleno uso de mis facultades mentales. Tengo documentación médica que lo respalda». Vi cómo intercambiaban miradas de sorpresa. No esperaban que estuviera tan preparado para su emboscada. «¿Documentación médica?», preguntó el doctor con interés repentino. «Sí. Ayer mismo me hice una evaluación neurológica completa con el doctor Gilberto Mendoza, neurólogo certificado por la Junta Internacional. Los resultados muestran capacidad cognitiva completamente normal para mi edad». Era una mentira, por supuesto. Mi cita con el doctor Mendoza estaba programada para mañana. Pero quería ver sus reacciones, y no me decepcionaron. El doctor Carlos parecía haber tragado algo amargo, y la abogada comenzó a revisar nerviosamente sus papeles. Gonzalo explotó. «Eso es imposible. Ayer mismo cancelaste todas nuestras tarjetas sin razón. Eso no es normal». «La razón fue muy clara. Ustedes me amenazaron con quitarme mi casa y declararme incapacitado si no les entregaba mi herencia. Cualquier persona sana habría hecho lo mismo». «Nunca te amenazamos», gritó Florencia.
Solo queríamos hablar de planificación familiar. Tengo testigos de su planificación familiar, mentí nuevamente. Mi abogado tiene grabaciones de toda la conversación del lunes. La mentira funcionó como una bomba. Se miraron entre ellos con pánico creciente, realizando que tal vez su plan no era tan sólido como habían pensado. Creo que esta reunión ha terminado, dije levantándome. Doctor Mendoza, licenciada Vega, agradezco su tiempo, pero como pueden ver, mi capacidad mental está perfectamente intacta. Y ustedes dos, me dirigí a mis hijos con una frialdad que los hizo retroceder, tienen prohibido volver a esta casa hasta que puedan tratarme con el respeto que merezco. No puedes echarnos, gritó Gonzalo. Esta también es nuestra casa. No, respondí con una sonrisa triste, esta es mi casa. Yo la compré, yo la pagué, y yo decido quién entra. Después de que se fueran, me quedé sentado en mi sala sintiendo una mezcla extraña de triunfo y desolación. Había ganado esta batalla, pero sabía que era solo el comienzo de una guerra más larga y sucia. El teléfono sonó nuevamente por la tarde. Esta vez era una voz que no reconocí al principio, joven y nerviosa. ¿Abuelo? Soy Clara. Mi corazón se detuvo. Mi nieta, mi dulce Clara, finalmente me llamaba. Pero su voz sonaba extraña, forzada. Mi amor, dije sintiendo lágrimas en mis ojos, ¿cómo estás? Hace tanto que no hablamos. Abuelo, mamá y papá me dijeron lo que está pasando. Me dijeron que estás enfermo, que no quieres que seamos una familia. Es verdad. Las palabras me atravesaron como puñales. Habían usado a Clara, mi nieta inocente, como su arma final. La habían llenado de mentiras sobre mí, habían envenenado su mente dulce con su versión distorsionada de los hechos. Clara, mi amor, ¿puedes venir a verme? Hay muchas cosas que necesito explicarte, pero no por teléfono. No puedo, abuelo. Mamá dice que no es seguro estar contigo ahora, que podrías hacerme daño sin darte cuenta. Mi mundo se desplomó. Me habían quitado a Clara, la única persona pura en esta familia corrupta. La habían convertido en otra víctima de su manipulación diabólica. Clara, murmuré con la voz quebrada, solo quiero que sepas que te amo más que a nada en este mundo. Y algún día, cuando seas mayor, espero que puedas entender por qué tuve que tomar estas decisiones. Abuelo, su voz se quebró también, yo también te amo. Pero mamá dice que si realmente me amaras, no haría sufrir tanto a la familia. Colgué el teléfono sintiendo que acababan de arrancarme el corazón del pecho. Habían logrado lo único que realmente podía destrozarme, habían convertido a Clara en su contra mí. Esa noche lloré por primera vez desde el funeral de Elena. Lloré por la familia que había perdido, por la nieta que me habían robado, por los años de amor genuino que había desperdiciado en personas que nunca me habían valorado realmente. Pero entre las lágrimas, una determinación férrea comenzó a cristalizarse en mi pecho. Si querían guerra total, la tendrían. Pero ahora luchaba no solo por mi dinero o mi dignidad. Luchaba por rescatar a Clara de las garras de los monstruos que había criado sin darme cuenta. La batalla por mi alma había comenzado, y no pensaba rendirme sin pelear hasta el último aliento. Los días siguientes fueron una pesadilla de acoso constante. Gonzalo y Florencia habían transformado mi vida en un campo de batalla psicológico, usando tácticas que jamás imaginé que mis propios hijos serían capaces de ejecutar. Llamadas telefónicas a todas horas, mensajes venenosos en mi buzón de voz, visitas inesperadas de amigos preocupados que claramente habían sido enviados por ellos para evaluarme y reportar cualquier comportamiento que pudieran usar en mi contra. El viernes por la mañana, mientras regaba las plantas del patio, escuché voces conocidas al otro lado de la cerca. Mis vecinos, Carmen y Gilberto, estaban hablando con alguien en voz baja. Me acerqué disimuladamente y reconocí la voz de Florencia, dulce como la miel envenenada. Estamos muy preocupados por él, le decía a mis vecinos de 30 años. Ayer trató de quemar unos papeles en el patio trasero. Tuvimos que intervenir antes de que causara un incendio. Su comportamiento ha sido muy errático últimamente. Mentira tras mentira salía de su boca con una facilidad que me horrorizó. El día anterior había quemado algunas hojas secas del jardín, algo que hacía cada otoño desde hacía décadas. Pero en su versión retorcida, se convertía en evidencia de demencia senil. También hemos notado que ha estado hablando solo mucho, continuó su actuación. A veces lo vemos desde la ventana de Clara, gesticulando hacia el aire como si hubiera alguien ahí. Es muy triste verlo deteriorarse así. Mi sangre hirvió. Hablar solo era algo que había comenzado a hacer después de la muerte de Elena,
una manera de procesar mis pensamientos y mantener conversaciones imaginarias con mi esposa fallecida. Era mi mecanismo de duelo personal, no una señal de locura. Creo que deberían llamarnos si notan algo extraño, agregó Florencia. Tenemos miedo de que pueda lastimarse o lastimar a alguien sin darse cuenta. Después de que se fue, permanecí escondido detrás de la cerca, sintiendo como la humillación me quemaba las mejillas. Mis propios vecinos, personas con las que había compartido barbacoas familiares y navidades durante décadas, ahora me verían con sospecha, evaluando cada uno de mis movimientos en busca de señales de demencia. Esa tarde recibí una llamada de mi banco. Carmen, la gerente, sonaba preocupada. Señor Quirós, tengo que informarle que hemos recibido una consulta oficial sobre sus cuentas. Un abogado representando a su familia está preguntando sobre sus transacciones recientes y su capacidad para manejar sus finanzas. ¿Qué tipo de consulta? Están solicitando información sobre transferencias inusuales y decisiones financieras irracionales que supuestamente usted ha tomado recientemente. Por supuesto, no hemos proporcionado ninguna información sin su autorización, pero pensé que debería saberlo. Colgué el teléfono sintiéndome como un animal acorralado. Su estrategia era sistemática y despiadada. Estaban construyendo un caso pieza por pieza, reuniendo evidencia de múltiples fuentes para presentar ante un juez un retrato de un anciano senil que necesitaba protección de sí mismo. El sábado por la mañana, mientras desayunaba, sonó el timbre. Era Clara, pero no sola. Florencia estaba parada detrás de ella, con una sonrisa que no logró disimular su satisfacción maliciosa. «Hola, abuelo», dijo Clara con una voz pequeña y asustada que me partió el corazón. «Mamá dice que puedo visitarte, pero solo por unos minutos». La dejé entrar, notando cómo Florencia se quedó estratégicamente en el umbral, lo suficientemente cerca para escuchar todo, pero lo suficientemente lejos para parecer que le estaba dando privacidad a su hija. Clara se veía nerviosa, incómoda, nada como la niña radiante que solía correr a mis brazos cada vez que me veía. Llevaba puesto un vestido que yo le había regalado para su cumpleaños, pero incluso eso se sentía como una ironía cruel ahora. «¿Estás bien, abuelo?», preguntó con esos ojos enormes que había heredado de su abuela Elena. «Mamá dice que has estado muy confundido últimamente». «Estoy bien, mi amor», dije arrodillándome para estar a su altura. «Solo he estado tomando algunas decisiones importantes sobre mi vida». «¿Por qué no quieres darnos dinero ya? ¿Ya no nos quieres?». La pregunta, formulada con la inocencia cruel de una niña de 17 años que había sido manipulada por sus padres, me destrozó. Podía ver la confusión genuina en sus ojos, la manera en que había sido programada para ver mi autodefensa como un acto de desamor. «Clara, hay cosas muy complicadas entre los adultos que tú no tienes por qué entender ahora. Pero quiero que sepas que te amo más que a nada en este mundo, y siempre te voy a amar». «Entonces, ¿por qué mamá llora tanto? ¿Por qué papá dice que nos vas a dejar sin casa?». Miré hacia el umbral donde Florencia fingía no estar escuchando cada palabra. Habían llenado a Clara de mentiras, la habían convertido en una víctima emocional de su guerra contra mí. «Mi amor», le dije tomando sus pequeñas manos entre las mías, «¿recuerdas cuando tu abuela Elena murió y te expliqué que a veces las personas que amamos toman decisiones que no entendemos inmediatamente?». Clara asintió, recordando esas conversaciones profundas que habíamos tenido años atrás sobre la pérdida y el dolor. «Esto es parecido. Estoy tomando decisiones que pueden parecer confusas ahora, pero que algún día entenderás que fueron necesarias. Y quiero que sepas que sin importar lo que pase, sin importar lo que te digan otras personas, tú siempre vas a tener un lugar especial en mi corazón y en mi vida». «¿Me prometes que no te vas a morir pronto?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Te prometo que voy a luchar para estar contigo el mayor tiempo posible». «Clara», la voz de Florencia cortó nuestra conversación como un cuchillo, «ya es hora de irnos. El abuelo necesita descansar». Mientras las veía alejarse, Clara volteó una vez para saludarme con la mano. Su gesto pequeño y triste me rompió algo fundamental en el pecho. Estaba perdiendo a la única persona pura en mi vida, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo sin exponerla a más manipulación emocional. Esa noche, mientras cenaba solo una vez más, tomé una decisión que cambiaría el curso de toda esta guerra. Si Gonzalo y Florencia querían jugar sucio, yo les iba a enseñar lo que significaba enfrentarse a alguien que había construido un imperio desde cero. Llamé a Cornelio, aunque era fin de semana. «Cornelio, necesito que mañana mismo iniciemos una investigación privada sobre las finanzas de mi hijo y mi nuera. Quiero saber exactamente en qué han gastado el dinero que les he dado durante todos estos años».
¿Estás seguro de que quieres ir por ese camino, Gregorio? Completamente seguro. Y hay algo más. Quiero que investigues si han estado planeando esto durante mucho tiempo. Sus movimientos son demasiado coordinados, demasiado profesionales. Esto no fue una decisión impulsiva. Te va a costar dinero, y puede revelar cosas que preferirías no saber. Cornelio, ellos ya me quitaron a mi nieta. Ya me convirtieron en un extraño en mi propio barrio. Ya trataron de robar mi dignidad y mi autonomía. No me queda nada que perder. El lunes por la mañana, 2 investigadores privados comenzaron a seguir discretamente los movimientos de Gonzalo y Florencia. Sus teléfonos fueron intervenidos legalmente. Sus cuentas bancarias fueron examinadas. Sus comunicaciones con abogados fueron monitoreadas. Lo que descubrieron durante la primera semana me dejó sin aliento. Gonzalo y Florencia llevaban casi 2 años planeando esta estrategia. Habían consultado con múltiples abogados sobre el proceso de interdicción. Habían investigado mis finanzas detalladamente, incluso habían hablado con contadores sobre cómo minimizar impuestos sobre herencias. Todo esto mientras seguían viniendo a mi casa con sonrisas falsas y abrazos fingidos. Pero lo que más me impactó fue descubrir el verdadero estado de sus finanzas. A pesar de todos los años de ayuda económica que les había proporcionado, estaban endeudados hasta el cuello. Habían usado mi dinero no para establecerse, sino para mantener un estilo de vida que estaba completamente fuera de sus posibilidades reales. La casa que les había comprado tenía una segunda hipoteca que yo desconocía. El BMW que manejaban estaba financiado con pagos que absorbían la mitad de los ingresos de Gonzalo. Florencia tenía tarjetas de crédito con deudas de más de $50,000 en compras de lujo. Habían vivido como millonarios con mi dinero, asumiendo que eventualmente heredarían todo y podrían continuar esa farsa para siempre. Mi decisión de cortar el financiamiento no solo había amenazado su plan a largo plazo, había puesto en peligro inmediato su capacidad de mantener las apariencias que habían construido durante años. Era por eso que estaban tan desesperados. No se trataba solo de codicia, se trataba de supervivencia financiera. Sin mi dinero, toda su vida cuidadosamente construida se desmoronaría en cuestión de meses. Esa revelación me llenó de una ira fría y calculada que no había sentido nunca antes. No solo me habían traicionado, habían construido toda su existencia como una mentira financiada con mi trabajo y mi sacrificio. Y ahora, cuando finalmente había dicho basta, tenían la audacia de presentarme como el villano de la historia. Pero también me dio algo más valioso que la ira, me dio poder. Conocía sus secretos, sus vulnerabilidades, sus mentiras. Y por primera vez desde que había comenzado esta guerra, sentía que tenía las armas para ganar. La batalla estaba lejos de terminar, pero ahora sabía exactamente contra qué estaba luchando. Y más importante aún, sabía cómo contraatacar. El martes por la mañana, armado con toda la información que los investigadores habían recopilado, decidí que era hora de tomar la ofensiva. Pero antes de confrontar directamente a Gonzalo y Florencia, necesitaba asegurarme de que tenía un aliado inesperado. Marqué un número que no había usado en meses. «¿Elisa?», dije cuando contestó una voz familiar y cálida. «Soy Gregorio Quirós, el papá de Gonzalo». Elisa era la hermana menor de Florencia, una mujer de 35 años que trabajaba como maestra de primaria y que siempre me había parecido la única persona decente en esa familia. A diferencia de Florencia, Elisa tenía una simplicidad honesta que contrastaba dramáticamente con la sofisticación manipuladora de su hermana. «Señor Quirós, qué sorpresa escucharlo. ¿Cómo está usted?» «Bien, mi querida. Pero necesito hablar contigo sobre algo muy importante. ¿Podrías venir a tomar café conmigo esta tarde? Hay cosas sobre tu hermana y mi hijo que creo que deberías saber». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Señor Quirós, Florencia me ha contado algunas cosas sobre su situación. Dice que usted ha estado muy confundido últimamente». «Elisa, me conoces desde hace 15 años, ¿verdad? En todo ese tiempo, ¿te he parecido alguna vez confundido o irracional?» «No, nunca. Siempre has sido muy lúcido y generoso». «Entonces te pido que me des una oportunidad de explicarte mi versión de los hechos antes de que juzgues la situación basándote únicamente en lo que tu hermana te ha contado». Elisa llegó a las 3 de la tarde, visiblemente nerviosa pero curiosa. Le serví café y galletas caseras, como había hecho tantas veces durante las reuniones familiares de años anteriores. Se sentó en el mismo sofá donde Clara solía acurrucarse conmigo para escuchar cuentos, y esa similitud me dio fuerzas para continuar. «Elisa,
Quiero mostrarte algo, dije sacando la carpeta con toda la documentación que Cornelio había preparado. Pero antes, quiero preguntarte, ¿sabías que tu hermana y Gonzalo llevan 2 años planeando declararme mentalmente incapacitado para tomar control de mi dinero? Su rostro se puso pálido. ¿Qué? No, eso es imposible. Florencia me dijo que usted había comenzado a tomar decisiones irracionales, que ellos estaban preocupados por su bienestar. Le mostré las grabaciones de las conversaciones telefónicas que los investigadores habían interceptado legalmente. La voz de Florencia, clara como el cristal, discutiendo estrategias legales con abogados sobre cómo manejar al viejo y conseguir que firme antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. Elisa escuchó con horror creciente, su mano cubriendo su boca mientras las palabras crueles de su hermana llenaban mi sala. Esto no puede ser real, murmuró. Florencia no es así. Ella me ha dicho que lo ama como a un padre. Hay más, dije con tristeza, mostrándole los documentos financieros. ¿Sabías que tienen deudas por más de $200,000? ¿Que la casa que yo les compré tiene una segunda hipoteca que ocultaron? ¿Que han estado viviendo muy por encima de sus posibilidades reales durante años? Los números estaban ahí, en blanco y negro, imposibles de negar. Elisa los estudió con los ojos cada vez más grandes, mientras la imagen de su hermana se desmoronaba frente a ella. Dios mío, susurró. No tenía idea. Siempre pensé que Gonzalo ganaba muy bien, que ustedes eran una familia próspera. Elisa, necesito tu ayuda, dije tomando sus manos entre las mías. No para recuperar a mi hijo y tu hermana, creo que eso ya es imposible. Pero necesito salvar a Clara de todo esto. Ella está siendo usada como un arma emocional contra mí, y eso no es justo para una niña de su edad. Elisa asintió lentamente, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. ¿Qué puedo hacer? Quiero que Clara sepa la verdad, pero de una manera que no la traumatice más de lo que ya está. Tú eres su tía, ella confía en ti. ¿Podrías ayudarme a mantener una relación con ella sin que sus padres lo sepan? Durante la siguiente hora, Elisa y yo planeamos cuidadosamente cómo proteger a Clara del veneno que sus padres estaban inyectando en su mente joven. Elisa se ofrecería a llevar a Clara a sus actividades escolares, creando oportunidades para que pudiéramos encontrarnos en lugares neutrales donde yo pudiera explicarle gradualmente la situación sin demonizar a sus padres. Hay algo más que debes saber, le dije a Elisa antes de que se fuera. Mañana voy a confrontar a tu hermana y a mi hijo con toda esta evidencia. Va a ser feo, y probablemente van a tratar de convencerte de que estoy loco o que toda esta información es falsa. No se preocupe, señor Quirós. Después de ver todo esto, sé exactamente quién está diciendo la verdad. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Finalmente tenía un plan claro, evidencia sólida, y lo más importante, un aliado que podía ayudarme a proteger a Clara. El miércoles por la mañana llamé a Gonzalo. Necesitamos hablar, le dije con una voz que no admitía discusión. Vengan a mi casa esta tarde a las 4. Y traigan a sus abogados si quieren, porque van a necesitarlos. ¿De qué estás hablando, papá? Ya lo sabrás. Pero te sugiero que vengas preparado para una conversación muy honesta sobre su situación financiera real y sus planes para mi futuro. Colgué antes de que pudiera responder. El resto del día lo pasé preparando mi casa como un escenario de guerra. Coloqué todas las carpetas de evidencia en la mesa de centro. Preparé copias de todos los documentos. Conecté mi grabadora de voz y me aseguré de que estuviera funcionando perfectamente. A las 4 en punto llegaron, pero no solos. Trajeron a la misma abogada de la semana anterior y a otro hombre que no reconocí, probablemente otro profesional legal. Vinieron preparados para una batalla, pero no para la batalla que yo había planeado. Buenas tardes, dije abriendo la puerta con una sonrisa helada. Pasen, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Se sentaron en mi sala como una delegación hostil, la abogada con su carpeta de documentos legales, Gonzalo con esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante años, Florencia con su máscara de preocupación filial que ya no me engañaba ni por un segundo. Papá, comenzó Gonzalo con condescendencia, esperamos que hayas reflexionado sobre la situación. Hemos traído algunos documentos que creemos que serían beneficiosos para todos si los firmaras. Antes de que hablemos de documentos, dije colocando mi primera carpeta sobre la mesa, me gustaría que me explicaran algo. ¿Podrían decirme por qué su casa tiene una segunda hipoteca de $120,000 que yo desconocía? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo Florencia y Gonzalo intercambiaban miradas de pánico,
mientras los abogados se miraban entre ellos con confusión profesional. No sé de qué estás hablando, murmuró Florencia, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. No, dije abriendo la carpeta y mostrando los documentos bancarios. Estos son registros oficiales del banco. Segunda hipoteca firmada hace 8 meses por $200,000. ¿En qué gastaron ese dinero? Eso es información privada, tartamudeó Gonzalo. No tienes derecho a investigar nuestras finanzas personales. Tienes razón, dije sonriendo. Pero sí tengo derecho a investigar qué pasó con los $2 millones que les he dado durante los últimos 20 años. Y lo que descubrí es muy interesante. Abrí la segunda carpeta, llena de recibos, transferencias bancarias, y un análisis detallado de cada centavo que había invertido en su estilo de vida. Resulta que han estado viviendo como millonarios con mi dinero, acumulando deudas astronómicas, y planeando desde hace 2 años la manera de obtener acceso legal a mi patrimonio completo. ¿Les gustaría escuchar las grabaciones de sus conversaciones con abogados sobre cómo manejar al viejo? La abogada principal se levantó bruscamente. Señor Quirós, si usted ha estado interceptando comunicaciones privadas ilegalmente. Todo ha sido obtenido a través de métodos completamente legales, la interrumpí. Mi abogado se aseguró de eso. Pero me encanta que su primera preocupación sea la legalidad de mi investigación, no la legalidad de extorsionar a un anciano. Florencia finalmente perdió su compostura. Gregorio, usted no entiende. Necesitamos ese dinero. Tenemos obligaciones, responsabilidades. No puede dejarnos en la ruina después de todos estos años. Ah, dije con satisfacción, finalmente la verdad. No se trata de mi bienestar, se trata de que necesitan mi dinero para mantener su farsa financiera. Gonzalo se levantó violentamente, su rostro rojo de furia. Sí, papá. Necesitamos ese dinero. Tú nos acostumbraste a vivir así. No puedes simplemente cortar todo y esperar que sobrevivamos. Pueden sobrevivir perfectamente, respondí con calma glacial. Solo tendrán que hacerlo con su propio trabajo, como hace el resto del mundo. Pero Clara, gritó Florencia en un último intento desesperado. Piense en Clara. Ella va a sufrir por sus decisiones egoístas. Clara, dije levantándome lentamente, va a estar perfectamente protegida. Tengo un fideicomiso educativo que le garantizará la mejor educación posible. Lo que no va a tener es padres que la usen como rehén emocional para extorsionar a su abuelo. El resto de la confrontación fue un espectáculo patético de súplicas, amenazas, y finalmente, insultos vengativos. Los abogados se retiraron rápidamente cuando se dieron cuenta de que no había caso legal que ganar. Gonzalo y Florencia se fueron gritando amenazas sobre cómo me las iba a pagar, sobre cómo me convertiría en el hombre más solo del mundo. Pero por primera vez en meses, cuando se cerraron las puertas detrás de ellos, no me sentí solo. Me sentí libre. Había ganado la guerra, no porque hubiera recuperado a mi familia, sino porque finalmente había recuperado mi dignidad y mi autonomía. La verdad había salido a la luz, y con ella, había llegado una paz que no había conocido en años. Los meses que siguieron a esa confrontación final fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en décadas, mi teléfono no sonaba pidiendo dinero. Mi buzón de correo no se llenaba de emergencias familiares que requerían mi intervención financiera. La paz que había conquistado tenía un precio, el silencio absoluto de la familia que había construido durante 40 años. Pero ese silencio no era vacío, era liberador. Comencé cada mañana con un ritual que había olvidado durante años, desayunar lentamente mientras leía el periódico completo, no solo los titulares entre llamadas desesperadas. Preparaba café real, no instantáneo bebido a prisa mientras resolvía crisis ajenas. Me vestía con cuidado, no porque tuviera que impresionar a alguien, sino porque por primera vez en mucho tiempo, me importaba cómo me veía a mí mismo. Mi primera gran decisión fue vender la casa. Era demasiado grande para un hombre solo, y cada habitación guardaba memorias que ahora se sentían contaminadas por la traición. Además, necesitaba un nuevo comienzo en un lugar donde nadie me conociera como el padre de Gonzalo o el abuelo de Clara que se volvió loco. Encontré un apartamento perfecto en el centro de la ciudad, un lugar elegante en el piso 15 con vista panorámica y suficiente espacio para mis libros, mis plantas y mi nueva vida. La venta de la casa me dio $800,000 adicionales que invertí cuidadosamente en un portafolio diversificado que me garantizaba ingresos mensuales generosos sin tocar el capital principal. El proceso de mudanza fue terapéutico.
Cada objeto que empacaba representaba una decisión consciente sobre qué partes de mi pasado valía la pena conservar. Las fotos de Elena venían conmigo, por supuesto. Los libros que había acumulado durante años, pero nunca había tenido tiempo de leer. Los discos de tango que Elena y yo solíamos bailar en las tardes de domingo. Pero dejé atrás todo lo que me recordaba a la familia que había perdido. Los regalos costosos que había comprado para impresionar a visitantes que solo venían por dinero. Los muebles enormes diseñados para reuniones familiares que nunca fueron genuinas. La vajilla fina que solo usaba cuando Florencia venía a admirar mis posesiones antes de sugerir que necesitaba algo similar. Elisa mantuvo su promesa de mantenerse en contacto. Una vez por semana me llamaba para contarme sobre Clara, cuidadosamente evitando mencionar a Gonzalo y Florencia directamente, pero dándome suficientes detalles para saber que mi nieta estaba bien, aunque confundida por mi ausencia súbita de sus vidas. La escuché preguntarle a Florencia por qué usted no viene más a las cenas familiares, me contó Elisa durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Florencia le dijo que usted estaba muy ocupado con cosas de adultos, para visitarlos. Cada noticia sobre Clara era una punzada en mi corazón, pero también un recordatorio de por qué había tomado las decisiones correctas. Era mejor que me recordara como el abuelo que la amaba lo suficiente como para proteger su futuro, incluso si eso significaba sacrificar el presente. 3 meses después de la mudanza, mientras organizaba mi nueva oficina en casa, recibí una llamada inesperada. Era Carmen del banco, pero su tono era diferente, más personal que profesional. Señor Quirós, espero que no le moleste que lo llame, pero tengo noticias que creo que debería conocer. Por supuesto, Carmen. ¿Qué pasa? Su hijo vino al banco ayer. Estaba muy alterado. Quería información sobre sus cuentas. Insistía en que tenía derecho legal a acceder a ellas como su único heredero. Mi estómago se contrajo. ¿Qué le dijeron? Exactamente lo que usted nos instruyó. Que no tenía ningún derecho legal sobre sus cuentas y que cualquier información requeriría su autorización expresa. Pero señor Quirós, parecía desesperado. Mencionó algo sobre embargos y fechas límite. Después de colgar, llamé inmediatamente a Cornelio. Los investigadores tenían razón, me dijo después de revisar los reportes más recientes. Su situación financiera se ha deteriorado dramáticamente desde que cortaste el financiamiento. Van 3 meses atrasados en la hipoteca principal de la casa. El BMW está a punto de ser reposeído. Y las tarjetas de crédito están en cobranza judicial. ¿Qué significa eso exactamente? Que en menos de 2 meses van a perder la casa. Sin tu ayuda económica, su castillo de naipes financiero se está desplomando exactamente como predijimos. Parte de mí sintió una satisfacción oscura al escuchar esto. Era la confirmación final de que mis sospechas habían sido correctas. Nunca me habían amado por quien era, sino por lo que podía proveerles financieramente. Pero otra parte de mí, la parte que aún recordaba al niño dulce que Gonzalo había sido una vez, se sintió genuinamente triste por el desastre que habían creado para sí mismos. Cornelio, ¿qué pasa con Clara en todo esto? Según nuestros informes, Florencia está tratando de conseguir trabajo por primera vez en años. Están considerando mudarse a un apartamento más pequeño, posiblemente cambiar a Clara de escuela. La imagen de mi nieta teniendo que abandonar su vida por las decisiones irresponsables de sus padres me llenó de una angustia profunda. Pero también me recordó por qué el fideicomiso educativo había sido tan importante. Sin importar lo que pasara con Gonzalo y Florencia, Clara tendría recursos garantizados para su educación universitaria. Una semana después, Elisa me pidió que nos encontráramos en un café discreto lejos de su barrio. Cuando llegué, la encontré sentada en una mesa del rincón, con aspecto cansado y preocupado. Señor Quirós, necesito contarle algo importante. Florencia me pidió que hablara con usted. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de conversación? Ella quiere que yo le suplique que reconsidere su decisión. Dice que están desesperados, que van a perder todo. Me pidió que le dijera que están dispuestos a disculparse, a cambiar, a hacer lo que sea necesario para restaurar la relación familiar. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que no era mi lugar intervenir en asuntos entre ustedes. Pero señor Quirós, hay algo más. Clara ha estado preguntando por usted constantemente. Ayer me preguntó si usted había muerto, porque no entiende por qué desapareció de su vida tan súbitamente. Las palabras me atravesaron como balas. La idea de que Clara pensara que había muerto, que había abandonado sin explicación, era insoportable. Elisa,
¿Crees que sería posible organizar un encuentro? Algo donde pueda explicarle la situación sin que sus padres interfieran. Es arriesgado. Si Florencia se entera, podría usar eso como evidencia de que usted está tratando de manipular a Clara contra ellos. Pero si no hago nada, Clara va a crecer pensando que su abuelo la abandonó sin razón. Pasamos la siguiente hora planificando cuidadosamente un encuentro. Elisa le diría a Florencia que iba a llevar a Clara a un museo de ciencias durante el fin de semana. En realidad, me encontraría conmigo en un parque tranquilo donde podríamos hablar sin interrupciones. El sábado por la tarde, mi corazón latía tan fuerte que pensé que Clara podría escucharlo cuando se acercara. La vi corriendo hacia mí desde el otro lado del parque, sus brazos extendidos, gritando «abuelo», con una alegría que me hizo llorar instantáneamente. «Pensé que habías muerto», me dijo entre sollozos mientras la abrazaba. «Mamá dijo que estabas muy enfermo y que no podías vernos más». «No estoy enfermo, mi amor», le dije suavemente. «Pero sí he estado muy triste porque tu papá y tu mamá y yo tuvimos algunos problemas muy serios». Durante la siguiente hora, le expliqué la situación de la manera más honesta pero apropiada para su edad que pude. Le dije que a veces los adultos tomamos decisiones que lastiman a las personas que amamos, pero que son necesarias para proteger cosas importantes. Le expliqué que no importaba lo que pasara entre su papá, su mamá y yo, ella siempre sería la niña más importante de mi vida. ¿Significa eso que no voy a verte más?, preguntó con esos ojos enormes llenos de lágrimas. Significa que tal vez no nos vamos a ver tan seguido como antes, pero que siempre voy a estar aquí para ti cuando me necesites. Y cuando seas mayor, vas a entender mejor por qué tuve que tomar estas decisiones. Le di una caja pequeña que había traído. Adentro había un teléfono celular sencillo con solo mi número programado. Este es nuestro secreto, le dije. Si alguna vez necesitas hablar conmigo, si alguna vez tienes miedo o estás triste, puedes llamarme. No importa qué hora sea, no importa qué esté pasando. Siempre voy a contestar. Cuando Elisa y Clara se fueron esa tarde, me quedé sentado en ese banco del parque durante horas, viendo cómo el sol se ponía lentamente sobre la ciudad. Por primera vez desde que había comenzado esta guerra, sentí una paz completa y profunda. Había perdido a mi hijo y a mi nuera, pero había salvado mi dignidad. Había sacrificado la familia disfuncional que conocía, pero había protegido el futuro de la única persona que realmente importaba. Y más importante aún, había redescubierto algo que había olvidado durante décadas: quién era yo cuando no estaba definido por mi capacidad de resolver problemas ajenos con mi dinero. Era Gregorio Quirós. Era un hombre que había construido algo valioso desde cero. Era un abuelo que amaba lo suficiente como para hacer sacrificios difíciles. Y por primera vez en años, era libre. 2 años habían pasado desde aquella tarde en el parque cuando mi teléfono especial sonó por primera vez. Era una madrugada de martes, las 3:30 de la mañana, y el sonido me despertó instantáneamente. Solo había una persona en el mundo que tenía ese número. ¿Abuelo? La voz de Clara sonaba pequeña y asustada en la oscuridad. «Aquí estoy, mi amor», respondí sentándome en la cama, completamente alerta. «¿Qué pasa?» «Abuelo, mamá y papá están gritando mucho. Papá está tirando cosas y mamá está llorando. Tengo miedo». Mi corazón se contrajo. «¿Dónde estás ahora, Clara?» «En mi cuarto, con la puerta cerrada. Pero se escucha todo». «Está bien, mi amor. Quédate en tu cuarto. ¿Tienes a tu tía Elisa cerca?» «No, ella está de viaje». «Abuelo, ¿puedes venir por mí?» La pregunta me partió el alma. Legalmente, no tenía ningún derecho. Después de 2 años sin contacto oficial, cualquier intento de intervenir podría ser malinterpretado. Pero la voz aterrorizada de mi nieta hizo que todas las consideraciones legales se desvanecieran. «Clara, escúchame con mucho cuidado. Voy a llamar a tu tía Elisa para que venga por ti. Mientras tanto, quédate en tu cuarto. Si las cosas se ponen muy feas, llama al número de emergencia. ¿Sabes cuál es?» «Sí, abuelo». «Bien. Y Clara, mantén este teléfono contigo siempre. No dejes que nadie se entere que lo tienes, ¿está bien?» Después de calmar a Clara lo mejor que pude, llamé a Elisa. Era su hermana quien estaba en crisis, pero en estos 2 años, Elisa había visto lo suficiente para saber de qué lado estaba la razón. «Voy para allá inmediatamente», me dijo. Había escuchado rumores de que las cosas estaban muy mal entre ellos, pero no pensé que fuera tan grave. Al día siguiente, Elisa me contó lo que había encontrado.
Gonzalo había llegado borracho a casa después de perder otro trabajo. Florencia le había reclamado por su irresponsabilidad, y la discusión había escalado hasta convertirse en una pelea destructiva que había aterrorizado a Clara. Señor Quirós, me dijo Elisa con lágrimas en los ojos, la casa está hipotecada hasta el techo. Están viviendo prácticamente de la caridad de otros familiares. Gonzalo no ha podido mantener un trabajo por más de 3 meses seguidos, y Florencia está trabajando doble turno como cajera en un supermercado. La imagen era devastadora, pero no sorprendente. Sin mi subsidio financiero constante, habían tenido que enfrentar la realidad de sus propias limitaciones por primera vez en sus vidas adultas. ¿Y Clara cómo está en todo esto? Tratando de ser invisible. Ha madurado mucho en estos 2 años, pero no de la manera que una niña debería madurar. Está criándose sola, básicamente. Esa tarde tomé una decisión que había estado considerando durante meses. Era hora de hacer algo que debería haber hecho años atrás. Actuar como el abuelo que Clara necesitaba, no como el banco familiar que Gonzalo y Florencia querían. Llamé a Cornelio. Quiero modificar el fideicomiso de Clara, le dije. Quiero que además del fondo educativo, tenga acceso a recursos para sus necesidades básicas. Pero con una condición, el dinero debe ser administrado por Elisa, no por sus padres. Eso va a crear conflicto legal, Gregorio. Que lo cree, pero antes de que eso pase, quiero tener una conversación final con mi hijo. Esa noche llamé a Gonzalo. Su voz sonaba cansada, derrotada, muy diferente del hombre arrogante que había amenazado en mi sala 2 años atrás. Papá, dijo simplemente. No había hostilidad, solo agotamiento. Gonzalo, creo que es hora de que hablemos como adultos. Sin abogados, sin amenazas, solo padre e hijo. Hubo una pausa larga. ¿Qué quieres hablar? Quiero hablar sobre Clara, sobre su futuro, y sobre la posibilidad de que encuentres una manera de ser el padre que ella necesita. Acordamos encontrarnos en un café neutral al día siguiente. Cuando llegué, Gonzalo ya estaba ahí, y me impactó ver cómo había cambiado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa, aunque limpia, se veía gastada. Era la primera vez que lo veía verse como lo que realmente era, un hombre de 45 años que nunca había aprendido a valerse por sí mismo. «Te ves cansado», le dije sentándome frente a él. «Lo estoy», admitió sin defensividad. «Papá, estos 2 años han sido duros. Me imagino. Perdí la casa el mes pasado. Estamos viviendo en un apartamento pequeño en un barrio que no es muy bueno. Clara tiene que caminar 6 cuadras para llegar al autobús escolar. ¿Y cómo está Clara con todo esto?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Está creciendo demasiado rápido. Se está criando sola porque Florencia y yo estamos siempre trabajando o peleando. Es una niña, pero actúa como si fuera la adulta de la casa. Por primera vez en años, vi en mi hijo un destello del niño vulnerable que una vez había sido. Gonzalo, ¿sabes por qué tomé las decisiones que tomé? Porque nos odiabas por pedirte dinero. No, las tomé porque te amaba demasiado como para seguir viendo cómo te destruías. Durante años te di todo lo que pedías, y cada vez que lo hacía, te volvías más dependiente, más irresponsable, menos capaz de cuidar de tu propia familia. Pero papá, nosotros nunca aprendimos a vivir sin tu ayuda. Nos acostumbraste a eso. Tienes razón. Y ese fue mi error. Debería haberte enseñado a pescar en lugar de darte pescado todos los días. Pasamos las siguientes 2 horas en la conversación más honesta que habíamos tenido en décadas. Gonzalo finalmente admitió que habían vivido por encima de sus posibilidades, que habían asumido que mi dinero siempre estaría disponible, que nunca habían desarrollado las habilidades para ser verdaderamente independientes. ¿Hay alguna manera de arreglar esto?, preguntó finalmente. Hay una manera, le dije, pero requiere que aceptes algunas condiciones que tal vez no te gusten. Le expliqué mi propuesta. Yo establecería un fondo para las necesidades básicas de Clara, vivienda digna, educación, salud, ropa. Pero el dinero sería administrado por Elisa, no por él o Florencia. Además, tanto él como Florencia tendrían que comprometerse a recibir consejería familiar y asesoría financiera durante al menos 1 año. Es como si no confiaras en nosotros, murmuró. No confío en ustedes, respondí con honestidad brutal. Pero confío en que pueden aprender a ser dignos de confianza si realmente se comprometen a cambiar. ¿Y si aceptamos? ¿Qué pasa con nuestra relación? Podemos intentar reconstruir una relación basada en respeto mutuo,
no en dependencia financiera. Pero va a tomar tiempo, y va a requerir que demuestres que puedes ser responsable con tu propia vida antes de que pueda confiar en ti con la mía. 3 meses después, Gonzalo y Florencia aceptaron las condiciones. No fue fácil para su orgullo, pero la alternativa era perder a Clara cuando los servicios sociales intervinieran por las condiciones de vida precarias. Elisa se convirtió en la administradora oficial del fondo de Clara, asegurándose de que viviera en un lugar seguro, fuera a una buena escuela, y tuviera todo lo que necesitaba para desarrollarse como la niña brillante que era. Y yo, por primera vez en mi vida, aprendí a ser abuelo sin ser banco. Las visitas con Clara se volvieron sobre helados y conversaciones, no sobre comprar cosas. Los abrazos se sintieron genuinos, no transaccionales. Un año después, mientras observaba a Clara jugar en el mismo parque donde habíamos tenido nuestra conversación secreta, reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado algo más valioso, relaciones honestas basadas en amor real, no en conveniencia financiera. Abuelo, me dijo Clara acercándose después de jugar, ¿sabes qué? ¿Qué, mi amor? Papá me pidió que te dijera que está trabajando muy duro para ser mejor papá. Dice que un día quiere que puedas estar orgulloso de él otra vez. Miré hacia donde Gonzalo estaba sentado en otro banco, observándonos desde la distancia. Había respetado mi petición despacio, pero podía ver en su postura que realmente estaba tratando de cambiar. Dile a tu papá, le dije a Clara, que siempre he estado orgulloso de él. Solo estaba esperando a que él se sintiera orgulloso de sí mismo. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, pintando el cielo de colores cálidos. Era el final de un día, pero también el comienzo de algo nuevo. Había aprendido que a veces el amor más grande requiere los sacrificios más difíciles, y que la verdadera libertad viene cuando ya no necesitas permiso de nadie para vivir tu propia vida con dignidad. Tomé la mano pequeña de Clara en la mía, y por primera vez en años, el futuro se sintió lleno de posibilidades genuinas.